lo que hemos venido en los cultos anteriores para ir teniendo una idea, un contexto del tema que estamos tratando. Nosotros venimos tratando las cartas del Evangelio y estas cartas son preguntas, como nos decía nuestra hermanita Yaén miércoles antepasado, más que preguntas son respuestas. Respuestas que nos sirven a nosotros para poder llevarlas al campo y ante las preguntas que nos hacen, saber qué responder. Nosotros hemos venido viendo en el transcurrir de los cultos anteriores las tres cartas iniciales, ¿no? La primera que vimos fue por qué el ser humano no es feliz. Y esto nosotros lo hemos visto en Romanos 3:23, ¿no? Pero el ser humano no es feliz porque está en pecado. Porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces el ser humano no es feliz porque ese pecado es la separación de Dios. Entonces, esa separación de Dios que hace que nosotros estemos alejados de Él, acarrea infinidad de problemas, muchos problemas. Problemas con la familia, problemas de eh, decisiones, problemas en el sentido de cómo llevar nuestra vida, por qué sucede esto, por qué sucede tal o cual situación. O sea, nosotros estando en pecado siempre preguntamos el porqué de las cosas. Y el mundo aún más. Entonces, esto nos lleva siempre a que el ser humano, a través de la religión, a través de obras, que es lo que vemos, no puede encontrarse con Dios. El pecado mismo lo tiene atrapado e impide que él pueda tener una relación, una comunión, una entrega con Dios. ¿Por qué? Porque lo jala la naturaleza humana caída, separada de Dios. Entonces, esto es un problema porque no hay posibilidad de que sin Dios podamos nosotros ser felices. En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es que nosotros, ¿cómo podemos ser salvos? Solamente por medio de Cristo Jesús. En la carta 3 vemos que, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por Cristo. Entonces nosotros, en el transcurrir de estas tres cartas, lo que hemos nosotros visto a través de los cultos de las hermanas, ¿no? Que nos han ido impartiendo, es todas las consecuencias de la separación, del pecado, todos los problemas que existen, todo, ¿de dónde proviene todo eso? De nuestra separación que tuvimos, bueno, de la separación que tiene el mundo de Dios. Nosotros ya no estamos separados. Tenemos que tener eso bien claro, porque nosotros hemos encontrado el camino que es por medio de Cristo Jesús. Y este camino tenemos que nosotros entender por qué solamente Jesús es el camino. ¿Por qué no otro Dios? Para esto vamos a la cuarta carta del Evangelio que vamos a tratar hoy día, que es justamente esa pregunta. ¿Por qué Jesús es el único camino para nosotros? ¿Por qué no puede ser otra persona, otro ser, otro Dios? Hay tantos en este mundo y cada vez surgen más. Entonces, para nosotros poder entender esto, vamos a nuestro versículo de inicio, que es 1 Juan 3:8, que dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Normalmente cuando hemos leído los versículos de inicio, los hemos pasado rápidamente. Pero esta vez yo quiero detenerme en este versículo, que si lo vemos bien está elaborado en dos partes. Si nosotros vemos la primera línea que dice, el que practica el pecado es del diablo. Esta palabra llamó mucho mi atención, el que practica. El que practica lo entendemos de una persona que tiene un oficio, una labor o algo, y la realiza continuamente a conciencia, sabiendo que lo que está haciendo lo lleva a tener una especialidad, un conocimiento más profundo, y lo hace conscientemente. Entonces, el que practica el pecado es la persona que está en el mundo, es la persona que no conoce a Dios, es la persona que está bajo la potestad del rey de la potestad del aire, que es Satanás, bajo el diablo, y
Entonces podemos entender que esta persona, al no conocer de Dios, o al llevar una vida religiosa, entonces él practica el pecado sin conocerlo, digamos. No digamos inconscientemente, ¿no? Porque uno sabe cuando hace algo malo, ¿no? Pero para ellos esto es indiferente. Por eso lo practican y son del diablo. Pero mi pregunta vino, ellos desconocen que hay un Dios, hay un Salvador. Pero los que conocemos y practicamos aún el pecado, ¿qué podemos decir de aquellos que ya conocemos la verdad y seguimos practicando el pecado? ¿Somos del diablo? Es una pregunta que se las dejo a ustedes. Porque el tema de las cartas es que nosotros seamos confrontados, que nosotros seamos eh, personas que mediten profundamente lo que estamos recibiendo para poder tener un discernimiento claro, para poder ir quitando aquellas cosas que las llevamos nosotros a medias y para poder nosotros aclarar mediante la palabra lo que estamos recibiendo en lo que creemos y para poder llevar al campo, comenzando por nosotros y las familias, con convicción lo que decimos que creemos. Porque la palabra de Dios es perfecta, no se contradice. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, lo tenemos claro. Aquel que lo practica, aquel que es consciente, aquel que sabe que está separado de Dios. Porque el diablo peca desde el principio. Desde el principio él pecó, desde Génesis 3:15, no de Génesis 3 del 1 al 6 cuando engañó a la mujer y a Adán consecuentemente, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos un Salvador. Para eso Dios mandó a su Hijo para deshacer las obras del diablo. Nosotros no tenemos excusa. Tenemos acá prácticamente el mensaje completo. Ante el pecado, tenemos a Jesucristo para deshacer todo eso. Meditemos profundamente en 1 Juan 3:8 en nuestro Darabán personal y confirmemos la palabra en nosotros. Porque nosotros ya no estamos dentro de la mayoría de la gente que no conoce qué es una vida en religión y qué es una vida de salvación. Normalmente la religión es creada por el hombre y la salvación, el Evangelio, bien, su origen es un acto de misericordia y de amor de Dios hacia el hombre. En la religión hemos visto, y es algo que para mí fue nuevo, pero fue excelente para meditar, de que la religión es el hombre buscando a Dios y es creada por el hombre. Y así vemos que hay infinidad de religiones y se siguen creando cada vez más con diferentes matices, enfoques en todas partes del mundo. No solamente en la India, en Japón, en Corea, aquí siguen viniendo nuevas corrientes de religiones, donde el hombre busca de una u otra manera llegar a Dios y no lo consigue. Pero el Evangelio es Dios buscando al hombre. Es basada en la gracia y misericordia de Dios y en la obra de Cristo. No hay otra manera. La salvación a través de Cristo nos trae arrepentimiento, nos da perdón de pecados, nos da libertad y nos da seguridad y paz con Dios. En cambio, la religión se enfoca solamente en agradar a Dios mediante rituales, obras, méritos. Esto genera, como nos mencionó la señorita Yain, un sentimiento de culpa. Nunca podemos satisfacer a Dios porque las obras no bastan y a veces se vuelve algo rutinario. Y esto no solamente es, si pensamos que la religión es solamente las conocidas, las clásicas, la católica, testigos, etcétera. No, también hay dentro del evangelismo, también hay religión ahí, ¿no? Comentaba hoy día temprano con una hermana que, bueno, en mi título personal, ¿no? Yo formaba parte de una congregación donde era pura escuela, pero ese conocimiento, si no se medita, es solamente conocimiento. Sí, la palabra no es vacía, la palabra queda, pero no hay obrar en nosotros, no hay el anhelo, el deseo del cambio. Y entonces la congregación estaba llena de personas que seguían con sus mismas actitudes. Y nosotros pensamos, ¿eso es Dios? ¿Eso es lo que Él quiere?
No, lo que Él quiere es que haya arrepentimiento y haya cambio en nosotros. Como mencionaba algunas de la pastora, ¿no? No podemos nosotros tanto estar estudiando, tanto estar meditando en la palabra y que no haya cambio en nosotros. Debemos nosotros preguntarnos si todavía nosotros tenemos la religión grabada, que todavía hay algunos rasgos de nuestra vida pasada, ¿no? Es importante que nosotros meditemos en, en lo que estamos ahorita planteando, ¿no? Cuando yo veía este punto de las religiones, ¿no? Cuando yo meditaba en ellas, ¿no? Veía, e hice un listado que a grosso modo algunos detalles, ¿no? De lo que es la religión, ¿no? En los católicos son procesiones, adoración o veneración a imágenes, encender velas o dejar ofrendas, hacer penitencias físicas, confesarse con un sacerdote, participar de sacramentos, bautismo, primera comunión, confirmación. eh, en algunas evangélicas vestir falda larga o ropa recatada como señal de santidad obligatoria. Está bien vestirse de una manera adecuada, pero no relacionado al hecho de porque, porque me he visto de esta manera soy santo, o sea, no, no es eso, ¿no? Inclusive, no usar aretes, maquillaje, cortes de cabello modernos como requisito para agradar a Dios, guardar normas estrictas de música, instrumentos o estilos para mantenerse salvos, asistir a todos los cultos sin falta como condición para ser salvo, juzgar la salvación por la cantidad de ayunos, vigilias u obras ministeriales, pensar que trabajar mucho en la iglesia equivale a estar más cerca de la salvación. Esto es dentro de las congregaciones, algunas congregaciones evangélicas. En los testigos de Jehová, predicar de casa en casa como requisito indispensable de salvación, reportar horas de servicio en predicación, rechazar transfusiones de sangre como acto de fidelidad para garantizar la vida eterna, obedecer estrictamente a la organización, utilizan el atalaya, libros y cosas por el estilo, paralelos a la Biblia, y es más, y a veces se guían por esto, el catequismo en la Iglesia Católica, el atalaya y no sé qué más en las otras religiones. Los mormones, bautismo por los muertos, guardar estrictas normas, el judaísmo, cumplimiento de la Torá, circuncisión, el islam, cumplimiento de los 5 pilares, etcétera. El hinduismo, realizar peregrinaciones, hacer sacrificios, prácticas de yoga. El budismo, hacer ofrendas, practicar meditación trascendental. Y de religiones indígenas, sacrificios, ofrendas, ritos. Acá en Perú, en la sierra, es la Pachamama. Entonces, todas son prácticas religiosas donde de hecho, sea de paso, crean sus dioses en objetos o en personas humanas llevadas a un título de deidad. Entonces, ninguno, ninguno es como Cristo. Nuestro amado Dios es único dentro de toda esta cantidad de religiones. Debemos entender que es único. No existe otro igual. He puesto yo en esta lámina, ¿no? En este primer capítulo, primer número, viniendo todo esto, vino en mi mente Santiago 2 del 14 al 20, que les voy a leer, ¿no? Santiago 2, 14 al 20 dice, porque hay personas que preguntan, pero las obras, ¿qué dice Santiago? ¿No? Vamos a ver qué dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y esto también debemos de entenderlo claramente. En Santiago, capítulo 1, 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Esto es muy importante porque las obras de que se refieren es las que vienen por la llenura del Espíritu. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en la oración, de hecho que va a haber un cambio en nosotros de lo más profundo de nosotros, que viene la evidencia
de ya dejar de pensar en nosotros, sino pensar en los campos, pensar en llevar el Evangelio, pensar en las almas perdidas, ¿no? Para que Dios sobre poderosamente en ellos, sabiendo nosotros que ese obrar no es interesado, que ese obrar viene por la llenura del Espíritu Santo, que ese obrar no quiere decir, Dios mío, hago esto y aquello por la salvación y por mantenerla, no. Es propio del Espíritu Santo en nosotros. Y vienen las evidencias, y somos luz, y salen en los campos, ¿no? Y es verdad, porque si nosotros, eh, ahora puede suceder también, y eso hay que tener cuidado, que la palabra nos lleve también a creernos poderosos. Ten mucho cuidado. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La palabra es para tomarla y todo este conocimiento es con humildad y mansedumbre. Eso nos dijo Jesús. Y así hallaremos paz a nuestras almas. Todo esto tiene que ser siempre comprendiendo y entendiendo que no somos nosotros, de ninguna manera. Dios nos buscó y Dios nos buscó con el propósito de adorarlo, de alabarlo, de servirle y llevar el Evangelio y llevar la verdad que nos ha hecho, nos está haciendo libre a nosotros, que nos hizo libres, y esa libertad hay que transmitirla a los campos, pero hay que hacerlo en humildad. No podemos eh, llevar una vida religiosa si es que de una u otra manera algunos rasgos hay. Seamos sinceros, ¿no? No nos digamos, ya somos libres de esto y del otro cuando hay algo dentro de nosotros. No hay justo ni un uno, ¿no? Entonces, Dios mediante, espero que así como el meditar en todo este momento, hasta este momento, a mí me ha servido y me sirve para seguir confirmando la palabra en ustedes también. Dios obre poderosamente su espíritu, para ir nosotros aclarando lo que tenemos nosotros, lo que hemos recibido antes, ¿no? Hay una gran mayoría de los no creyentes que no han descubierto el, el estado, disculpen, el estado de condenación en el que viven. Sabemos que el hombre nace sin salvación, injusto y destituido de la gloria de Dios. Esto lo vemos en Romanos 3:10 y 3:23. 3 dice, como está escrito, no hay justo ni uno, justo lo comentaba hace un momento. Definitivamente, el hombre separado de Dios no es justo. Y aún nosotros, porque la palabra dice, no hay justo ni uno, siempre vamos a llevar alguna situación hasta que estemos en la presencia de Dios. Tenemos que ser claros. Y el hombre separado de Dios está destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Está en las manos de Satanás, quien lo influencia y engaña, como hemos visto con las religiones. Y de hecho que esas religiones también llevan a que el hombre tenga una actitud totalmente separada de Dios. Totalmente, porque está dentro de la religión, dentro de su búsqueda de Dios y toda su naturaleza humana que lo arrastra y que lo guía, ¿no? Entonces, esa vida sin Dios, estando en la corriente de este mundo y dominada por Satanás, lo lleva a tener consecuencias muy graves. Está metido en la idolatría, culto a los antepasados, hechicerías. Culto a los antepasados se puede interpretar de muchas maneras. Nosotros vemos a veces en Facebook, en las redes, cuando fallece alguien. ¿Y qué sucede? Brilla ya en lo alto, un angelito que te va a cuidar del cielo, infinidad de cosas, culto a los antepasados. Hechicería, cuando no encuentra respuesta de una manera, quiere buscar en la hechicería qué es lo que le va a pasar en sus relaciones, en la economía, en los negocios, lleno de supersticiones que abarcan, en el Perú en este tiempo, el mes de octubre, le llamado el mes morado, Dios mío, comienza lo que es las procesiones y todo eso, y todo lo que está alrededor, venta de un montón de fetiches, estampitas, cadenas, rosarios. Wow, el centro de acá de la ciudad se vuelve difícil de caminar por la cantidad de gente adorando y siguiendo a las imágenes
y todo el negocio alrededor que se genera, porque eso es nada más, no es otra más. Y por supuesto, esto genera desastres y maldiciones. En eso 20 del 4 al 5 vemos lo que es que dice, no, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y esto es muy importante entenderlo, porque el mundo es idólatra. Y no solamente estamos hablando de ídolos, la idolatría también es a veces hacia la pareja, hacia la esposa, hacia los hijos, ya lo hemos visto eso. Eso también, cuando esa idolatría, nosotros nos abocamos a complacer temas del hogar y relegando a Dios. A veces nos metemos en situaciones económicas tan difíciles, ¿no? Por estar tratando de complacer en cosas que están fuera de nuestro alcance, no confiando en Dios, no confiando que todo su tiempo, no ordenando nuestra vida para que todo esto fluya en paz y en tranquilidad dentro de la voluntad de Dios. Definitivamente cuando estábamos en el mundo no teníamos un orden, pero ahora por medio de la palabra debemos de tener un orden, una verdad que es para seguirla, no solamente para aprenderla eh, de un punto de vista académico, ¿no? Hay muchos que se saben los versículos mucho mejor que nosotros, de memoria, pero sus evidencias son totalmente diferentes a lo que predican. Tenemos que tener cuidado, ¿no? El mundo también está lleno de problemas mentales, de enfermedades desconocidas, y cada vez esto va a surgir más. Hoy día vemos infinidad de enfermedades y cosas nuevas que salen, y Dios mío, o antes, o la información hoy día es más fluida, que antes no nos enterábamos, o hay más enfermedades por toda la cantidad de cosas y prácticas que hacen. Y entonces, estando en este estado, en esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que lleva, ¿no? ¿Cuál es el destino final de todas estas personas? Es el infierno. En Lucas 16 hemos visto la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Y vemos pues que por más que el rico pida que le den de beber y que vayan y acudan a su familia, ¿no? Para que no le suceda, ¿no? Para que no llegue al infierno, ya no es así. No es que hay que orar a los muertos para, no me acuerdo cómo dicen los católicos, ¿no? No, no es así. Y una vez el cuerpo muerto, ya no se puede hacer nada. Y esto debemos de enseñar a los campos. Todo es ahora acá en vida. No es estando ya en el infierno. Vamos a la siguiente lámina, y no me gana el tiempo. Entonces, ¿qué hacer ante toda esta situación que el mundo tiene? Solamente hay uno que puede salvar. Solamente hay un ser supremo que puede salvar, un ser maravilloso. Y es Jesús. Y Jesús significa Dios salva, porque solo Él es Dios. Dios y hombre al mismo tiempo, que puede vencer a Satanás y que venció a Satanás. En Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios es el verbo, y el verbo es Dios. Y solamente Jesucristo es el verbo, que ahora, por su misericordia y gracia de Dios, lo tenemos en nosotros, con nosotros, para poder tener la seguridad que no hay otro, ¿no? Porque Él habita corporalmente. Esta Colosenses 2:9 que le impactó a nuestra hermana Yael, también yo bien analizándolo, nos está hablando de que en Él habita corporalmente, o sea, físicamente, toda la plenitud de la deidad. Él es Dios y es hombre, y ninguno de nosotros es como Él. Es único. Y no existe ningún otro Dios en los que les he mencionado en todas las culturas que sea como nuestro Dios. Es único. Y porque solo Él es sin pecado. Todos los demás que he estado yo investigando, analizando ahí, gracias a Dios, no se comparan a Él. Todos son humanos llevados a la idea de que son dioses o cosas por el estilo. Y si son humanos, pues son pecadores, no son justos. Pero Jesús, Él es sin pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Su palabra lo dice. Y Él es el justo que murió y resucitó para redimir a los injustos, nosotros. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Hermanos, Él no descendió de Adán, sino fue concebido por el Espíritu Santo. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen concibió por obra del Espíritu Santo, no de la línea de Adán, vino de Dios, es totalmente único. Y no es la Virgen María, es María Virgen. Y sabemos que María después tuvo hermanos, tuvo hijos, diré, disculpen, ¿no? Y todo eso hay que aclarar en los campos. Esto es algo que es difícil que un católico lo entienda. Es difícil, pero para Dios no hay nada imposible, ¿no? Jesús también es alguien sin pecado que debía morir para quitar el pecado del mundo. Si Él no moría y resucitaba al tercer día, no se cumplía la obra, no se consumaba. Y eso nos da a nosotros la seguridad de la vida eterna y de la salvación. Debemos de nosotros de comprender, ¿no? Juan 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No existe otro Dios. Solo Jesús, que es Dios, puede vencer la potestad de Satanás y salvar al hombre. Filipenses de 2 al 6 nos dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Amén. Qué maravilloso. Él tomó todo lo que debíamos de tomar nosotros y dio su vida y nos liberó de todo pecado cuando creemos en Él. Cuando lo que estamos viendo para nosotros es una verdad, una realidad que no tiene discusión. Su obra incluso hoy continúa evidenciándose a través de los que anuncian el camino de salvación, nosotros, hermanos. Es una bendición, es un privilegio enorme poder predicar la palabra, poder estar aquí, no sintiendo ya ninguna presión, ni temor, ni nada, sino el gozo de predicar la palabra, de transmitirles la verdad que nos hace libres de temores, de dudas, de toda circunstancia que el enemigo pueda querer que nosotros pasemos en este momento. Entonces, eh, ¿y qué es exactamente la salvación? Efesios 2, del 1 al 6, el apóstol Pablo nos recuerda que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados y veíamos según este mundo, pero Dios, por su gracia y gran amor y misericordia, nos dio vida junto con Cristo y nos resucitó y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. En esencia, Dios nos transforma de muerte a vida por gracia, no por obras, y nos une a Cristo en victoria. El ser libre del pecado que causa maldición, ¿no? Como leemos en Efesios 2:1 es, y Él nos dio vida, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que Él nos liberó de todo eso, del pecado original, de la muerte espiritual, sin capacidad de buscar a Dios por nosotros mismos. Nosotros no necesitamos de obras, solamente necesitamos a Cristo, solamente necesitamos aceptarlo a Él. Pero ese aceptarlo a Él no es solamente decir, Cristo, te acepto y esto, el otro. No, esa aceptación, esa salvación, es llevarlo a la práctica. Es lo que estamos recibiendo nosotros por la misericordia y obra de Dios, ¿no? Por medio de Jesucristo, es llevarlo a la práctica, porque no estaríamos cayendo en la religiosidad, ¿no? Y eso no es lo que nosotros debemos de seguir. Debemos mostrar evidencias, ¿no? Porque Satanás quiere que sigamos de otra manera con esas dudas o en deseos carnales que pertenecen a él. Nosotros somos libres de la potestad de Satanás y del destino que teníamos, ¿no? Como dice en Efesios 2:2,
en los cuales nosotros estuviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso fue el pasado. Y ahora nosotros tenemos las evidencias de la gracia en el presente. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Nosotros somos llamados para mostrar las evidencias de su gracia, no nuestras evidencias, sino las de Él. Y tenemos nosotros el acceso al reino de los cielos. Efesios 2:6 dice, ¿no? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es nuestro futuro y nuestro presente, hermanos. Amén. Ahora vamos al punto 5 de nuestra carta que dice la sanidad. Aquellos que están sufriendo por las influencias de los demonios es por su lejanía, por lo que no conocen a Dios, no saben que la fe nos muestra el único camino, que es en Cristo Jesús. Todo lo que hemos visto, toda la vida religiosa, ¿no? Lleva al ser humano a diferentes situaciones, circunstancias que no le dan paz, que no le dan tranquilidad. Solamente mediante la palabra, mediante la oración y el Evangelio, podemos nosotros sanar y podemos nosotros también en algunas circunstancias llevar la sanidad a las personas que están con enfermedades físicas y espirituales. Solamente hay un micrófono, creo, un segundo. Ah, ya. Y ahora sí, ya silencié. Solamente es a través de Cristo Jesús. No hay otra manera de, de entender lo que es la sanidad. Ahora, esta sanidad parte de una sanidad espiritual, de lo profundo de nosotros. Debemos entender que hay situaciones, ¿no? Que ya por la edad y todo nos llevan a tener dolencias, ¿no? Pero eso es propio de la edad. Pedir fortaleza, pedir la voluntad de que podemos sobrellevar esas situaciones hasta cuando sea la voluntad de Dios. Pero la sanidad que también estamos hablando es la sanidad espiritual, que está en lo más profundo. Esa sanidad no se da muchas veces porque se toma la palabra, como hemos visto, en forma religiosa y no en forma espiritual. El meditar, el ver la palabra, todo el evangelio que viene a nosotros espiritual, nos da la sanidad. Una sanidad mucho más evidente que la física o lo que estamos viendo, ¿no? Pero Satanás no quiere que nosotros entendamos esto, quiere que sigamos viéndolo todo desde un ámbito racional. Y eso no nos va a liberar jamás, ni podemos llevar esa libertad, ¿no? Nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo y en esa constante oración ser sanos, ¿no? Entonces, esa sanidad nos lleva a la victoria, ¿no? Y esa sanidad también viene cuando nosotros en nuestros aposentos personales meditamos en la palabra, ¿no? Y vamos siendo sanados y así en esa sanidad, en esa tranquilidad, en esa paz, deshaciendo todas las obras de Satanás, podemos nosotros llevar el Evangelio con convicción, con tranquilidad al mundo, ¿no? Porque existe un problema espiritual que lleva sufrimiento y es visible en las personas. Vemos las personas, el mundo, están enfermos, cada vez más guerras, cada vez hay cada ideología, cada cosa que es de loco, francamente, y es que están entregados a Satanás totalmente, pero para esto ha aparecido el Hijo de Dios, para deshacer todas esas obras del diablo. Hermanos, vamos ahora a la conclusión, vamos concluyendo. La conclusión, menos mal que queda grabado para que vayan ustedes viéndolo. ¿Por qué Jesús es el único camino para nosotros? Porque es sin pecado, porque es nuestro Salvador, el único que puede solucionar el problema del hombre, porque es Dios encarnado. Él habitó entre nosotros, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque es vencedor. Él tiene la victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás
a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Él es el único camino, la verdad y la vida, el único medio por el cual las personas pueden tener una relación con Dios. Fue el sacrificio perfecto, murió por los pecados de la humanidad para pagar el precio y ofrecer el perdón. Resucitado, su resurrección demuestra su poder y su victoria sobre la muerte. Dador de vida, al creer en él, el espíritu muerto de una persona recibe vida y vida eterna. Liberador, libera a las personas de las maldiciones, del pecado, del poder de Satanás y del destino del infierno. Dador de salvación, ofrece la salvación como un regalo, no como algo que se gana por obras, como hemos visto, no es por obras, es por fe. Ahora he querido compartir dos láminas más, ¿no? Menos mal que queda grabado esto. En mi investigación, en lo que estaba yo viendo, sus atributos es lo que es en su esencia. Cualidades, cómo se manifestó en la humanidad. Títulos y oficios, lo que revela su identidad y misión. Dentro de los atributos de Cristo es eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, santo, justo, verdadero, glorioso. Cualidades de su carácter en la vida terrenal: amor perfecto, mansedumbre y humildad, compasión, obediencia al Padre, perdón, paciencia, sabiduría, santidad práctica. No era en apariencia, él era fiel, santo, 3 veces santo. Títulos y oficios de Cristo: Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, Cordero de Dios, Buen Pastor, Camino, Verdad y Vida, Luz del Mundo, Rey de Reyes y Señor de Señores, Profeta, Sacerdote y Rey, Salvador, Mediador, Verbo de Dios. Y termino con el versículo que empecé, 4:12. Y en ningún otro hay salvación, hermano, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Ahora vamos a orar para terminar este tiempo y entrar al tiempo de foro. Amado Dios y Padre, en esta noche te damos nuevamente toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y es tan poderosa, Señor. Ayúdanos ahora a seguir meditando en tu palabra, que no quede aquí, sino que sigamos nosotros en nuestro aposento personal, meditando en ella, siendo confrontados por ella, Señor, ordenando el Evangelio en nosotros para tener la convicción de lo que vamos a llevar al campo. Pon en nosotros un poco de tu inmensa misericordia para poder ver más allá de nosotros mismos, para comenzar a preocuparnos, Señor, por las personas que necesitan tanto de ti, para salvar esas almas, Señor, que están en los campos y que si no salimos a buscarlas, no podemos nosotros llevar el Evangelio. Quita de nosotros, Señor, todo miedo, todo temor, llénanos de tu Santo Espíritu, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Haz que tengamos esos encuentros de acuerdo a tu voluntad, a tu tiempo, pero en esos encuentros que podamos predicar tu palabra con convicción, que podemos llevar el Evangelio, podemos llevar, podamos llevar la verdad, la vida y la vida eterna a las naciones, en el lugar donde estemos. Toma el control de nuestras vidas, de toda circunstancia, de toda situación. Llénanos de sabiduría para poder afrontar nuestros problemas que estemos pasando, sea cual sea. Tú eres un Dios poderoso y tienes el control de todo, Señor. Gracias, Padre amado, por este momento, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, guárdalos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.